están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos un invitado muy especial. Tenemos realmente el honor y el privilegio de contar con un escritor, un literato y un docente. Nos estamos refiriendo a Sócrates Usunaga Guaita. Él tiene una larga experiencia, tiene mucha trayectoria en el mundo de la narrativa, la poesía, los cuentos, las novelas, y qué mejor de la mano de él para que nos dé sus recomendaciones, sus aportes referente al tema de hoy, que está titulado ¿Cómo motivar la lectura en los niños? Ahora que los chicos están de vacaciones, es un momento propicio para que los padres se den un espacio de tiempo y puedan contarle los cuentitos si son más pequeños, y si son más jovencitos, de repente obsequiarle un libro, interactuar sobre el libro y motivarles a la lectura, porque la lectura les va a abrir un mundo de posibilidades, un mundo de aprendizajes también. Pues bien, ahora vamos a hacer un resumen biográfico de nuestro invitado para que lo conozcan un poquito más. Sócrates Usunaga Guaita nació en Pausa, provincia del Paucar del Sarasara, en Ayacucho. Él es profesor de formación y trabaja en la Universidad Ciencias y Humanidades y también en muchos centros educativos aquí en Lima. Él es ganador de múltiples concursos literarios a nivel nacional e internacional. Entre ellos, los que destacan, por ejemplo, tenemos el Premio Internacional de Novela Copé de Oro, realizado en el 2009, con su obra La Noche y sus Aullidos. Tiene también un primer premio latinoamericano de novela juvenil en el año 2012, con su obra Palomita del Sol. También tiene el Premio Nacional de Educación Horacio en los años 1994, 1999, 2000, 2007 y 2011. Luego, en 4 oportunidades, el concurso de cuento de las 1000 palabras realizada por la revista Caretas. Viene un concurso de cuentos Inca Garcilaso de la Vega convocado por la Casa de España. Primer premio de literatura quechua de la Universidad Federico Villarreal en cuento, eso fue en el año 2000, y en poesía en el año 2006. Primer lugar en el concurso de cuentos infantiles en quechua de la Asociación Puyac Sunchis en el departamento del Cusco, eso fue en el año 2000. Luego tenemos que es primer puesto en el concurso nacional de cuento infantil Carlota Carvalho de Núñez. Primer premio en el concurso nacional de cuento infantil convocado por la editorial Saxa. Luego tenemos que es 3 veces distinguido en las bienales de cuento premio Copé, 2 veces en el concurso de narrativa breve premio Ñandú. Es primer puesto en el concurso magisterial de cuentos infantiles realizado por la SUNAD. Es primer puesto en el concurso de cuentos del seminario de animación a la lectura peruano-uruguaya. Es premio especial en el concurso literario Festicuento, convocado por la Municipalidad de La Molina. Tiene una mención honrosa en el 6º concurso de cuentos de la Conferencia Episcopal Peruana y en el concurso de los Viernes Literarios 500. Es finalista en el concurso latinoamericano de cuentos en Buenos Aires, Argentina, en Puebla, México, en el premio Juan Rulfo, Francia, París, y en el concurso de cuentos Hucha de Oro, Madrid, España. También fue distinguido en el Premio Internacional Artífice de Poesía de Loja, España, por su poemario Luz de Barro en el año 2006. Últimamente fue mención honorífica en la Casa de las Américas en el año 2013, en Cuba, por su obra testimonial titulado Como una espada en el aire. Gana en la 8ª Bienal de Cuento Infantil en el IBNA en el año 2018, con su cuento Clotilde, una gallinita muy coqueta. Gana el primer concurso de poesía quechua Atizumpuni en el año 2020. Y también mencionamos que ha sido distinguido por el Congreso de la República del Perú en mérito a sus significativos aportes realizados durante 32 años como escritor nacional a la literatura peruana, y por ser ganador de muchos concursos literarios a nivel nacional e internacional.
además por haber publicado numerosas obras literarias al servicio de la educación peruana. Simplemente tiene una trayectoria impecable, brillante, muchos concursos, muchos premios ganados, otorgados. Es un privilegio contar con el invitado de hoy y vamos a continuación a empezar con la entrevista. Muy bien, estamos realmente muy honrados con la visita de un ilustre escritor peruano. Nos estamos refiriendo a Sócrates Usunaga Guaita. Gracias por tu valioso tiempo, porque en esta entrevista que vamos a conversar el tema, cómo motivar la lectura en los niños, va a ser bastante provechoso, va a ser muy importante para todos los padres de familia, principalmente quienes tienen hijos pequeños en la edad de infante, niños, incluso adolescentes también, para motivarlos a leer, para incentivarlos a la lectura. Una primera pregunta, estimado Sócrates, ¿qué consejos daría a los padres, aquellos padres que están formando a los niños, que están formando a sus hijos? ¿Qué les podrías decir respecto a motivarlos a la lectura? Bueno, claro, la realidad educativa en nuestro país siempre ha estado casi sin motivación hacia la lectura. Por eso nosotros somos uno de los países que menos lectores tiene y que muy poco comprendemos lo que leemos. Y eso yo creo que es de la forma como los padres, los maestros imparten el curso de comunicación integral. Más se basan ellos en hacer la parte gramatical, la parte, puede decir, de teoría, y muy poco incentivan el amor hacia la lectura. Bueno, esto se debe a que el mismo Ministerio de Educación prioriza eso, ¿no? La enseñanza, porque yo mismo soy profesor de educación en las escuelas y colegios. Eso es lo que me pedían la programación curricular, ¿no? Que yo enfatice el adjetivo y esas cosas. En cambio, yo haciéndole en contra de eso, yo estaba siempre persuadido, convencido de que la lectura era lo más importante. Por eso es que en los colegios yo siempre he empezado priorizando eso, ¿no? Enfatizando la lectura entre los niños. Por mi condición también de escritor, ¿no? Porque me gustaba narrar a los niños las historias de mi pueblo, aquellas historias que yo había escuchado de niño de boca de los campesinos, puesto que ellos han sido los que me incentivaron incluso a que yo cogiera la carrera de profesor, puesto que en realidad yo he estudiado para ser ingeniero agrónomo. La profesión la abandoné para dedicarme a la escritura y por ende a la enseñanza. Por lo que puedo decir de que yo creo que la lectura es lo más primordial en el desarrollo del curso de comunicación integral. No hay otra cosa que decir sobre esto, puesto yo considero que la gramática misma, la parte teórica del curso del lenguaje o comunicación, funge como una madrastra hacia los niños. Los niños tienen miedo ya a este curso porque el profesor va a enfatizar en eso, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿Qué es el sustantivo? ¿Qué es el adjetivo? Conjugue el verbo. Todo eso les causa un cierto temor, puesto que ellos se sienten dificultados en el aprendizaje de estos temas. Lo cual yo lo hago al revés, ¿no? Primero cuento el cuento, analizamos el cuento, los personajes, e incluso hacemos prácticas sobre lo que es, por ejemplo, un cuento, lo teatralizamos, hacemos historietas, pintamos, dibujamos, incluso hacemos una tertulia dentro del aula muy amical y muy horizontal, incluso con intervenciones cómicas, con intervenciones muy festivas de parte de los alumnos.
Por eso es que los alumnos se sentían identificados conmigo, ya que yo mismo hacía mis clases tocando la quena, tocando el charango, tocando la guitarra, y formábamos incluso rondas dentro del aula después de la lectura, en base a la lectura que habíamos realizado. Esto molestaba mucho de repente a los de mis colegas, los cuales siempre se quejaban a la dirección de que yo no les permitía a dictar sus clases por la bulla que había en mis aulas, en mi salón, y recibía, claro, de parte del director ciertas llamadas de atención. Pero yo le explicaba el por qué estaba haciendo eso. Pero él me incluso contrariaba muy bruscamente conmigo, ¿no? Entonces, yo no me sentía muy bien en los colegios. Por eso yo digo que la promoción de la lectura es lo básico para que el niño se desarrolle y comprenda su realidad, porque mediante la lectura el niño puede discernir si una cosa es mala, si una cosa es buena, ¿no? Gracias a la lectura, por ejemplo, conoce otros mundos, otros universos, otras formas de vida. Gracias a la lectura el niño puede tener un sentido crítico de su propia realidad. Gracias a la lectura el niño se vuelve cavilante, pensativo, reflexivo. O sea, trata de buscar soluciones a los diversos problemas cotidianos, incluso aplicando las enseñanzas que adquirió mediante la lectura de un cuento, de una leyenda o de un artículo periodístico, qué sé yo. Por eso yo como maestro, como profesor, yo siempre he utilizado la lectura en los niños, porque yo mismo empecé a trajinar en el sendero de la literatura gracias a los cuentos, las leyendas, los mitos que me narraron mis antecesores, ¿no? O sea, los campesinos ancianos de mi tierra, ¿no? Que muchos de esas historias están en mis libros. Hay una anciana incluso que con su nombre, incluso la vieja Cirila, está casi en todas mis obras. Es gracias a la historia, a las historias que me contaba esta campesina andina. Lo cual nosotros en esa época, en mi tierra, por ejemplo, en Pausa, no había electricidad, no había llegado la carretera. O sea, estábamos en un pueblo aislado del resto del país. Por lo que los niños, para divertirnos, aprovechábamos las noches de luna para salir a jugar, ¿no? Incluso jugábamos fútbol. Pero había noches en que también, en las noches de luna, íbamos donde la vieja Cirila para que nos contara historias. Y esta anciana que vivía sola, puesto que sus hijos habían viajado aquí a Lima, y para buscarse sustento, la anciana buscó una forma de sacar provecho de contadora de historias. Por eso cada vez que nosotros asistíamos, veíamos a la anciana que sacaba su canastita al borde de su choza. Y nosotros íbamos llevándole, por ejemplo, un poquito de maíz, un poquito de papa, un trocito de queso, un trocito de cecina, un poco de todo, y depositamos en la canasta de la señora. Y esto era para que la señora asegure su sustento diario del día siguiente. ¿No ves cómo esta señora tan hábilmente le sacaba provecho a su labor de contadora, ¿no? Entonces eso es lo que yo también narro siempre en algunos de mis libros, esa experiencia tan linda, tan hermosa, que no es una forma, no encuentro palabras para explicar ese momento de cuando estaba frente a la anciana, ¿no? Cuando nos empezaba a contar las historias, nosotros escuchábamos el susurro del viento, el canto de los grillos, el canto de una pacapaca, un árbol, por ejemplo, el canto de los gallos, incluso de medianoche, el ladrido de los perros, ¿no? Por ejemplo, todo eso, ¿no? Eso le daba un universo mágico a todas las historias que ella nos contaba. Y ella incluso se había especializado en contarnos las historias,
puesto que era una gran narradora que acompañaba, por ejemplo, su relato con sonidos onomatopeicos, ¿no? Con invitaciones sarcásticas, con invitaciones de espanto, que a nosotros nos hacía reír o también estremecernos de miedo, ¿no? Cuando contaba, por ejemplo, de los duendes, de los condenados, de las almas en pena, de los diablos, del zorro, del conejo, de la luna, de todo eso nos absorbía totalmente. Lo cual yo también, pensándolo bien, pienso que esta anciana ha sido coautora de mis libros, puesto yo supongo que cuando se acababan los cuentos que ella se sabía, yo creo, ¿no? Yo intuyo de que esta anciana campesina inventaba ya sus propios cuentos, los inventaba y los formateaba de una forma tal para que nosotros tengamos material de escucha ahí cuando ella nos contaba. Puesto yo digo que si ella supiera de que he escrito mis libros con alguna de sus historias, yo creo que en la actualidad ella misma estuviera ya reclamándole sus derechos de autor por ser coautora de mis propios libros. Esto te cuento porque es en realidad así, ¿no? Las historias de esta campesina y de los del resto de campesinos de mi tierra hicieron que formara mi espíritu para ser escritor en el futuro. Y agradezco rendidamente esto a los campesinos. Aparte de esto, a mi padre también le agradezco porque me incentivó la lectura, porque en esa época, como no había ni televisión, no había esas cosas, solo que el pueblo, recuerdo que unas 3 o 4 personas tenían radio y nosotros íbamos a escuchar esas radios a la puerta de esas casas, ¿no? Le pedíamos que cambie, que sintonice el radio Tahuantinsuyo, pero se sintonizaba nítidamente en mi pueblo. Allí escuchábamos guaynos, escuchábamos incluso el locutor en algunos días lo hacía en idioma quechua y eso nos alegraba, nos entretenía bastante. Yo creo que esta ausencia de la electricidad, de la modernidad en mi pueblo, hizo que nosotros nos inclinamos a la lectura de libros. En esos libros encontrábamos, por ejemplo, por primera vez ahí leí un libro de Francisco Izquierdo Ríos, Los cuentos del tío Doroteo. Era un libro que a mí me extasió bastante, pues había historias de la selva, en que los personajes principales eran el Chuyachapi, era la boa, el caimán, todas esas historias que a mí me encantaron bastante, ¿no? Eso hizo que también incentivara mi hábito hacia la lectura. Aparte de que mi padre era un gran lector de libros, entre ellos él, por ejemplo, se leía bastante esas novelitas del oeste, ¿no? Lo cual también yo con el tiempo empecé a leer esas novelas y los libros que se traía de la biblioteca, puesto que mi padre ha sido profesor y como profesor siempre le gustaba contar los cuentos en la escuela. Aquí, por ejemplo, tengo una bonita experiencia cuando nos contó un relato de Ventura García Calderón, Yacumama, ¿no? Nos leyó ese cuento y nosotros no lo entendimos tan bien porque el lenguaje era de alto nivel, el castellano del escritor. Entonces él nos volvía a contar el cuento ya con nuestras propias palabras, incluso con palabras en idioma quechua, ¿no? Entonces recién entendíamos el sentido de la lectura. Y eso deben hacer el resto de profesores también en la costa, en la selva. Esto no solamente es leer tal como está en el libro, sino también utilizar su propio nivel lingüístico del niño para que ellos lo entiendan en toda su magnitud. Y eso yo creo que es favorable. Eso deben hacer los profesores. Aparte de otras estrategias que existen para la promoción de los niños.
Aquí, por ejemplo, yo tengo una experiencia un tanto cómica de parte de mi padre, que uno de esos años, yo creo que el cuarto año de primaria, llegó a ser mi profesor. Y nos contó esta historia que te estoy contando, la historia de Yacumama, lo cual nos dijo que para el día siguiente escribiéramos esa historia con nuestras propias palabras. Como en esa época la enseñanza era mañana tarde, a las 5 de la tarde era la salida. Nosotros, bueno, yo me fui a mi casa, olvidaste la tarea, puesto que salía de mi casa a jugar, ¿no?, con mis amigos. Y eso estaba observando mi padre, ¿no? Que los que yo me y quiso darme un ejemplo, ¿no?, un castigo ejemplar. Y así al día siguiente, al primero que llamó ha sido a mí, y yo no había hecho la tarea. Me dijo, a ver, alumnos Sócrates de Susunaga, a la frente, a leer la tarea que dije el día de ayer. Y yo dije, ahora qué hago. Puesto que el castigo en esa época era físico, eran 3 latigazos y el trasero con un chicotito que nosotros llamamos el bizcochuelito caliente, porque ahora conocen la cosa como San Martín. Entonces yo, cerrando los ojos, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Agarré mi cuaderno y salí al frente, ¿no?, como si yo hubiese hecho la tarea. Y me puse a leer. Y leí el cuento abriendo las hojas blancas de mi cuaderno. Lo leí y creo que lo habría hecho tan bien, pues al final mi padre dijo, muy bien, qué bonito relato, y se entusiasmó y pidió aplausos incluso a mis compañeros. Me aplaudieron todos, y estaba ya, me salvé, dije yo, pero mi padre dijo, a ver, alcánzame tu cuaderno para ver y para ponerte tu calificación. Yo cerré los ojos ya resignado al inminente castigo y se lo di. Y mi padre cogió el cuaderno y enseñó las hojas de blanco a mis compañeros diciendo, hay que ser brujo para leer letras invisibles. Y todos estallaron. Es una experiencia anecdótica que siempre cuento en mis conferencias sobre la promoción de la lectura. Y esto es un ejemplo de que yo desde esa época ya tenía ya mi inclinación a ser un relator, puesto que había relatado el cuento Yacumama de Ventura García Calderón de memoria, ¿no?, y lo había hecho tan bien que me recibí incluso felicitaciones. Claro, por supuesto, me libré del castigo que me iba a dar en esta época mi padre, ¿no? Esa era la forma en que yo empecé como digo, a trajinar en el camino de la literatura. Y luego hasta ahora publicando varios libros sobre literatura infantil, sobre todo me estoy dedicando a la literatura infantil y juvenil, aparte de otras novelas, libros que son para adultos, ¿no? Es así como yo Justamente, creo que empecé en justamente esta haciendo carrera. una pequeña interrupción, efectivamente la trayectoria es abundante, es rica y efectivamente hay bastante desarrollo en cuanto a la literatura infantil y también juvenil. Hay varios concursos ganados, como por ejemplo el premio COPE, ¿no? También el cuento de las 1000 palabras. También tenemos el Premio Nacional de Educación Horacio en los años 94, 1999, 2000, 2007, 2011. Luego tenemos el concurso nacional de cuento infantil, ganando el primer puesto, de Carlota Carvalho de Núñez. De verdad, la trayectoria es impecable, es admirable. Y qué bueno y qué suerte los alumnos que tengan un profesor como usted, que tiene una trayectoria ejemplar, brillante, y sobre todo plasma en su literatura las vivencias en el campo, ¿no? Donde ha crecido, se ha formado, tiene los mejores recuerdos, seguramente las mejores semblanzas, y tiene esa capacidad y calidad interpretativa para plasmar en un texto
todas las historias fantásticas que han podido transcurrir durante la vida. ¿Qué podría decir a los padres que tienen niños pequeños de 4 años, de 6 años, de 10 años? ¿Cómo motivarlos en la lectura? Ahora estamos en el mundo de la tecnología, la internet, los juegos en red, hacen otras actividades y a veces en demasía y se olvidan en leer. ¿Cuál podría ser el tip importante para una mamá, para un papá, para que su hijo pequeñito lo induzca a leer? Obviamente será de acuerdo a la edad, de acuerdo a las aficiones, a los gustos, ¿no? Si es muy pequeñito, de repente será de manera visual. Hay libros que son a base de dibujos y pocos textos, ¿no? Ahí de repente entrará la creatividad de los padres. ¿Qué consejo diera a esas mamás primerizas que están criando por primera vez a hijos pequeños para que ellos estén encausados en el gusto por la lectura y que se les haga un hábito, ¿no? Porque la lectura los va a acompañar toda la vida realmente y es fuente de manantial, de conocimiento, ¿no? De aprendizaje. ¿Cuál sería el consejo para esos padres? Bueno, como te digo, tendrían que hacer lo mismo que lo que me pasó a mí. Contarle los cuentos, las historias a sus hijos. Los cuentos, las historias que ellos escucharon contar a sus padres. Yo supongo que en Lima hay muchos padres de familia que son provenientes de provincias, la selva, de la sierra y de la parte rural de la costa, ¿no? Yo creo que en todo lugar siempre hay historias que se transmiten de generación en generación. Estas historias tienen que contárselo a sus niños para que el niño se interese en saber estas historias. Y ya interesado el niño puede acercarse al libro, ¿no? Por ejemplo, contarle las historias de los duendes, de los almas en pena, de todo eso. Les encanta a los niños, porque yo he hecho eso en los colegios, ¿no? Les contaba a los niños, por ejemplo, les hacía cerrar los ojos primeramente y les empezaba a contar, por ejemplo, el cuento de la jarjacha, ¿no? De la cabeza voladora. Y ellos con los ojos cerrados me escuchaban mientras yo tocaba mi quena por ratos y por ratos les iba contando las historias, ¿no? En forma lenta y pausada, ¿no? Con fondo musical. Y al final de esto, los niños despertaban y despertaban como si estuviesen saliendo de un universo distinto a la realidad. Y les gustaba. Y muchos no querían despertar. Y les decía, ¿por qué no abren los ojos? No, no quiero, yo quiero seguir escuchando la historia de siempre. No es una forma de que el niño ya se siente estimulado a escuchar historias. Muchos profesores afirman que no hay que contarle mucho a los niños, no hay que obligarles a leer. En esto yo discrepo con aquellos profesores, porque puesto que la lectura no puede ser una imposición, la lectura tiene que ser una invitación, que es distinto, y una participación con ellos. El profesor, por ejemplo, cuando está haciendo leer un cuento, él mismo también tiene que estar leyendo el cuento en forma silenciosa o en forma oral, participando junto con los niños y también estimulándose y disfrutando, ¿no? Poniendo todo el goce estético en la lectura. Y solo así el niño, al observar que el niño disfruta de la historia, él mismo también va a sentirse estimulado hacia el disfrute y lo va a disfrutar de todos. Entonces yo lo que recomiendo a los padres de familia primero es contarle las historias a los niños. Por ejemplo, aquí en una época cuando me vine a empecé a contar, por ejemplo, a mis hijos, apagando la luz y prendiendo una vela. Eso cuando había apagones. Y en la luz de la vela les contaba las historias, pues que no había televisión, no había ni radio, nada. Entonces los niños empezaron a tener incluso un poco de miedo, un poco, pero es un miedo estimulante, es un miedo positivo, no es un miedo negativo. Entonces todo eso tiene que practicar con los niños. Y cada almuerzo debe contar una historia. Esto me contó mi papá, hizo esto así, mi papá, así, estas experiencias tuve en la chacra. O sea, las cosas de su vida. Entonces el niño se va a sentir estimulado a eso. Y sobre todo, ¿no? Siempre estimular al niño, no obligándolo a la lectura. Muchos padres de familia dicen, mi niño no le gusta
gusta leer. ¿Por qué es eso? Yo creo que es porque ellos han propuesto al niño un castigo a la lectura. Ah, no hiciste tu tarea, no hiciste esto. Ahora, entonces lee tu libro. Y le dan el libro como castigo. Y eso es equivocado, ¿no? El libro no puede ser un castigo. El libro tiene que ser algo hermoso, algo único, algo que sirva para jugar. El libro tiene que ser para conversar. El libro tiene que ser para buscar, investigar. Y en los mismos colegios, si ahora no han hecho la tarea, entonces lean su libro. Entonces los mismos profesores están utilizando al libro como un castigo, cual es totalmente negativo. Por eso yo les digo a los padres de familia, en sus hogares siempre deben estimularlo a la lectura, contando ellos sus propias historias. De ahí el niño se va a sentir interesado, ¿no? Es, por ejemplo, siempre comprar un libro con los mismos niños. Muchas veces las familias se olvidan de esto, puesto que llevan a negar plata para el alimento corporal, para el alimento físico, pero no llevan para el alimento intelectual, para el alimento del espíritu, para el alimento del alma, lo cual es un error también. Siempre que vayan al mercado, siempre lleven dos ositos, tres ositos, porque hay libros usados que a veces venden y comprarles un libro. Entonces el niño se va a sentir estimulado, va a pensar que el libro también es importante en la vida del ser humano. Y dejar claro siempre al alcance del niño libros, ¿no? Regados en su dormitorio, en su cuarto, y ponerle a contar, ¿no? Ver esos libros, los padres que saben leer, y contarle la historia incompleta. No, por ejemplo, le cuenta una historia, pero no le ponen el final. Y el final, papá, ¿cuándo me vas a contar? No, el final es uno de tus libros. Entonces el niño va a sentirse estimulado para buscar el final. Y así va a empezar a leer todo el cuento hasta llegar al final. Es una forma de estimular el contarle historias incompletas y decirle dónde está el final. Es una forma, ¿no?, de estimular al niño hacia la lectura, y lo cual los padres no lo están haciendo, no lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacer entonces que el niño se estimule hacia la lectura? Ahora, por ejemplo, hablo con la modernidad, con la tecnología, que no es mala, no es mala. No es mala, por ejemplo, no es malo que el niño vea televisión, mucha televisión, no es malo. Solo que hay que estimularle al niño a la lectura después de que haya visto la televisión, porque es una forma de otro tipo de divertimento el libro. El libro incluso puede verse a solas, en silencio, y es otro tipo de experiencia que a mí me gusta. Por ejemplo, yo a veces veo que todos están viendo televisión, pero yo estoy, frente a eso, yo estoy leyendo mi libro. No dejo de leer el libro. Antes de dormir tengo que leer necesariamente un libro, si no, no duermo. Entonces es una práctica que se hace, ¿no?, con los niños. Por eso los padres no deben descuidarse de esa parte, ¿no?, de comprar siempre libros, de estimularlos a la lectura mediante los cuentos que ellos mismos les cuentan, las canciones, las poesías, de los alumnos mismos. Porque la enseñanza de lectura al niño no empieza desde el niño nace. Incluso hay especialistas de que la enseñanza de libros empieza desde el vientre materno. Desde cuando el niño está en el materno. Contarle, que la madre le cuente a su feto, ¿no?, algunas historias, le cantan, escuchar buena música, todo eso estimula a la lectura. Así es. Se ha parado, creo. No, está muy bien, sí, estamos siguiendo la conversación. Realmente es cuán importante es Sí. la responsabilidad, el rol de los padres, de motivar a los hijos, de contar de repente sus historias personales, historias familiares, o empezar con un cuento, a dejarlo a medias y dejar que la imaginación del hijo complete la historia. Eso es bonito también. Y la lectura permite al hijo, al niño, desarrollar la creatividad, desarrollar también el vocabulario, ¿no? Porque van apareciendo nuevas palabras
se va ampliando el repertorio, eso es bueno también para su aprendizaje. ¿Y qué nos podría decir respecto? Yo resalto mucho y rescato, aplaudo, cuando usted en su labor docente, ¿no? Como profesor, no solamente narra el cuento, de repente hace un drama, cambia de voz, la entonación, da énfasis donde corresponde, de tal manera que cautiva a los alumnos a la historia, ¿no? Se involucra con la historia y adicionalmente a esa narrativa complementa con un instrumento musical. De verdad debe ser fabuloso, es una gran deleite para los alumnos porque están interactuando, ¿no? La parte literaria, la parte artística, la parte musical, eso realmente es digno de admirar, de aplaudir y de repetir por otros docentes. ¿Qué nos podría decir respecto al Ministerio de Educación que debiera incluir en su currícula escolar también aspectos artísticos, culturales, para que el alumno aprenda de manera amplia, ¿no? Y el Perú es tan rico en folclore, tan rico en música y en instrumentos musicales. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, claro, el Ministerio de Educación se descuida un poco de en esto, ¿no? Porque quiero agregar a lo que te dije anteriormente, esto, ¿no? De que los cuentos, cuando se cuentan a los niños, no solamente se les hace con una finalidad. Por ejemplo, yo nunca evalúo a mis niños la lectura. Y eso se lo he dicho a muchos profesores y el mismo director me dijo, ¿por qué no evalúas la lectura? Sí evalúo, pero a hurtadillas, sin que el alumno sepa que lo estoy evaluando. Porque ocurre esto, ¿no? De que el libro va a leer no por disfrute. El libro va a empezar a leer para la calificación. Entonces ya desde ese punto de vista, el relato deja de ser, por ejemplo, deja de tener goce estético, deja de ser un divertimento. Usted sabe que el niño siempre se familiariza con cosas son hermosas. Eso es algo así, ¿no? Voy a hacer una comparación un tanto atrevida, de que el niño, por ejemplo, cuando disfruta de una cosa, ansía volver a disfrutar de esa cosa. Es como una droga, ¿no? Una droga positiva, la lectura tiene que convertirse en una droga positiva. Y al niño cuando le gusta una cierta lectura va a tener que volver a experimentar esa lectura. Por eso yo siempre aconsejo a los niños que nunca se lee una sola vez. Hay que leer un cuento, por ejemplo, por, por decirte, no sé, por ejemplo, un cuento yo leo 10 veces. Un escritor que me gusta, por ejemplo, yo lo leo hasta 100 veces, 50 veces, tantas veces que pueda. Porque en cada lectura puedo encontrar otras cosas que en la primera lectura se me fue. O sea, experimento otras sensaciones. Entonces, por eso yo recomiendo que la lectura no debe ser una sola vez y no debe ser una hora, puesto que la lectura es muy poco una hora para una lectura, ¿no? Por ejemplo, yo cuando les contaba por un ejemplo, Tito y el Caimán, de Francisco Izquierdo, ahí el Caimán le arranca el brazo a Tito, ¿no? Y Tito se mata. Entonces les cuento a los niños, les hago leer a los niños, hacemos historietas, como te digo, escenificamos por partes, hacemos sinónimos, hacemos historietas, pintamos, y no solo eso, ¿no? Entonces, hasta que se me ocurrió un día, dije, bueno, el comité de padres de familia, con la que conversé, dije, esta semana no podemos hacer un bocadito para los niños, por ejemplo, de una comida de la selva, porque el cuento Tito y el Caimán de la selva. Entonces, hicimos, ¿no? Lo que ellos les gusta hacer, ¿no? Los Juanes y el Tacacho. Entonces ellos lo hicieron y todos los niños al estar comiendo eso y conversaban sobre la selva. Y incorporaban el cuento Tito y el Caimán. O sea, nuevamente se estaba experimentando sensaciones, emociones con Tito y el Caimán. Y eso me dijo, después hace poco recibí una llamada cuando me dijo, profesor, un día estuve comiendo los Juanes y me acordé de usted.
me acordé de Tito y volví a buscar ese cuento y no lo encontré, pero felizmente estaba en internet y lo volví a leer y le agradezco bastante porque me ha llenado de bastante emoción, sentimiento, ese hecho de que usted nos enseñó, ¿no? Usted nos ha hablado toda la semana, nos ha hablado del Tito y el Caimán. Hacía su curso de matemáticas con Tito y el Caimán. Hacía su curso de religión con Tito y el Caimán. Y eso es muy fácil de hacer, de integrar esas áreas, ¿no? El profesor de religión, pues no puede hacerle una oración para que ya Tito no sea objeto de bullying de sus compañeros por ser manco. Una oración a Dios, ¿no? En matemáticas, ¿no? Tantos caimanes había en un lugar y los cazadores mataron tantos caimanes y cuántos caimanes quedan. O sea, matemáticas también se puede hacer. Y se puede hacer incluso ciencias naturales, ¿no? Los animales, la selva, las frutas, las flores, el árbol de la selva, o sea, todo eso se puede integrar. O sea, con Tito y el Caimán se puede trabajar hasta una semana con niños en los colegios. Y así la enseñanza se va a tornar verdaderamente significativa al niño. Y lo va a recordar siempre. Como le digo, que ese alumno, que ahora es profesional, me ha llamado para contarme mejor esa historia que yo les también contado. Y no lo olvida nunca, ¿no? Esas son experiencias de que el ministerio debe enfatizar bastante eso, dejar en total libertad al profesor de comunicación integral. El profesor de comunicación integral sabe muchas historias, sabe muchas cosas, y no seguirse, ¿no?, a la currícula, ¿no?, que muchas veces es cansada, tediosa, aburrida. Los mismos libros que reparte el Ministerio de Educación, los libros, son con historias completas, con fragmentos, fragmentos, no hay casi muchos cuentos completos. Fragmentos del cuento Guaramacoye, un pedacito nomás. Y poca identidad nacional también en esos libros del Ministerio de Educación. Y sobre todo enfatiza mucho en lo gramatical, siempre en la situación gramática, ¿no? Y eso pues, a niños un poquito les asusta, les incomoda, ¿no? No leen una historia con satisfacción. ¿A quién le gusta, por ejemplo, ver una película incompleta? A nadie. Por eso yo sugiero que los ministerios de educación publiquen cuentos completos, publiquen libros con historias completas, ¿no?, o con resúmenes, pero completos. Entonces, puesto que así el niño se puede sentir más interesado en la lectura. Y dejar un tanto la parte teórica, más debe ser una corta, más funcional. Por eso nos dicen siempre que nosotros somos analfabetos funcionales, porque sabemos leer, pero no leemos. Sabemos escribir, pero no escribimos. E incluso sabemos escuchar, pero no escuchamos. Muchas veces es una verdad ineludible, porque muchas veces estás escuchando radio y no estás escuchando, tu pensamiento es en otra cosa. Estás leyendo un libro a la fuerza de repente, no te gusta leer, sabes leer pero no lees. Y eso mismo en los colegios les hablo, ¿no? Somos así. Entonces ellos, al escuchar esto ya escribe, ¿no? El que sabe escribir tiene que escribir una carta, un artículo, un ensayo, un cuento, un poema, tiene que saber crear, ¿no? Tiene que saber también discurrir en mundos mágicos, en mundos hermosos, en mundos de ciencia ficción. Es bonito el escribir también, es bonito también el leer, el disfrutar de la lectura. Eso es lo que yo le recomendaría a la educación, ¿no? Poner más énfasis en lo que es la lectura. Hacer, por ejemplo, en los colegios, fomentar el desarrollo de eventos culturales, por ejemplo, la presentación de poetas, de escritores, que visiten a los colegios, lo cual es al contrario. Yo, profesor, te voy a decir que se cierran las puertas a los escritores y a los poetas. No, acá no puede vender sus libros.
Acá no puede, o sea, ¿cómo vamos a hacer una educación de amor a la lectura, ¿sí? Si estamos cerrando la puerta en su nariz a un poeta, a un escritor que quiere hablar con los niños sobre los libros. Sí, claro que lo hará con la intención de vender algunos libros, pero no todos los niños van a comprar los libros, solamente los padres. Y yo soy también de acuerdo, y estoy de acuerdo en aquellos colegios que sí me han invitado a mí a una feria de libros dentro del colegio. Y todavía, ¿cómo disfrutan? Comprando libros. Y no es una cosa que censurable tampoco, porque los libros siempre van a estar ahí al alcance del niño y los padres de familia lo compran con esa satisfacción. Yo creo que se debe desarrollar incluso presentaciones de libros, ferias de libros, arte, incluso artículos musicales en los colegios para fomentar hacia la lírica, hacia lo hermoso de este mundo en que nos tiene aburridos con sus sinsabores, ¿no? Este mundo, por ejemplo, ahora con la pandemia, yo creo que es el momento propicio de que los padres de familia empiecen a contar historias a los hijos. Eso es lo que deben hacer los padres de familia, con bastante énfasis, ahora en estos momentos precisamente. Yo creo que los niños lo harían, lo escucharían con bastante placer, con bastante inquietud. Eso es lo que opino sobre eso. Muy bien, es importante resaltar que efectivamente el Ministerio de Educación como órgano rector en el tema de la educación de todos los niveles debe incentivar la lectura, debe incentivar a los escritores nacionales, darle espacios, fomentar más feria de libros, ¿no? Incluso los colegios también, bueno, ahora por la pandemia un poco restringido, pero todo es virtual ahora, ¿no? Hay ferias virtuales de repente, promover, incentivar, llamar a los escritores peruanos. Acá tenemos al escritor Sócrates Usunaga Guaita, es un talento puro, con mucho que contar, muchos libros, mucha literatura para niños, para jóvenes, para adolescentes, edad escolar, edad universitaria. Realmente hay un mundo de cuentos, de novelas que leer, todas ellas ganadoras de primer puesto en concursos nacionales, concursos internacionales. Realmente nosotros estamos muy complacidos, bastante honrados por este tiempo que nos está regalando. Es rico conversar con usted. Esperemos que haya más entrevistas más adelante porque la información no se puede acabar en un solo día, es imposible. Podemos tocar un aspecto, un área, pero es infinito. Siempre hay nuevos temas, siempre hay nuevas ponencias y esperemos contar con su presencia a futuro también. ¿Y qué nos podría decir, por ejemplo, ya para cerrar la entrevista, algunas palabras finales, algún consejo final para los padres de familia y también para los profesores, ¿no? Ellos tienen una gran labor en educar a los alumnos. Realmente el profesor deja huella en cada alumno, en cada alumno. Yo felicito porque acabamos de escuchar una historia donde un alumno lo llama por teléfono para agradecer y evoca un episodio del pasado, ¿no? Donde un cuento marcó su vida y estoy segura más de un cuento habrá calado grandemente en todos sus alumnos y cada quien hará réplica de la mejor manera posible. Los profesores dejan huella definitivamente en los alumnos, los padres de familia por lo consiguiente. ¿Algún mensaje para los padres y para los profesores en cuanto a incentivar, a motivar la lectura? ¿Cuál podría ser? Bueno, un consejo que no deben dejar de hacer, por ejemplo, los padres de familia es comprarle libros a los niños. Si no tenemos en casa libros, ¿cómo vamos a fomentar la lectura en nuestros hijos? Eso es imposible. Comprarle libros incluso sorpresivamente como un regalo. En Navidad nunca regalan libros. Deben comprar un bonito libro, por ejemplo, y dejarlo con una sorpresa para el niño debajo de la almohada. El niño al acostarse va a sorprender al encontrar ese libro. ¿Qué hace ese libro? Y quiera o no quiera, el niño se va a poner a ojear ese libro. Al ojear está haciendo una primera lectura, porque la lectura empieza por las imágenes, ¿no? Por el tamaño de las letras. Entonces el niño va a empezar a
a tener contacto, el primer contacto con el libro. Eso y es algo estimulante, porque ese niño va a querer leer ese libro, quieras o no. Los mismos padres de familia parecen una pollada, una fiesta, llevan 200, 300 soles y se lo gastan todo. Pero no pueden gastar siquiera 10 soles en un libro, porque un buen libro nuevo está 10 soles, 15 soles, 20 soles. Que es el precio, creo que 3 o 4 botellas de cerveza. Por lo tanto, hay que estimular a los padres de familia en las escuelas de padres de familia. Yo le digo así a los padres de familia que por favor compren libros a los niños. Quiera o quiera, el niño va a empezar a hojear esos libros. Por supuesto que está su avance. O los mismos padres de familia se pongan a leer los libros y discutir los temas de los libros en los almuerzos. No solamente libros de cuentos, pueden ser libros de historia, de religión. O sea, hay distintas lecturas. El niño se va a ser estimulado hacia la lectura. Por eso, cuando hay en las conversaciones de los almuerzos, de las cenas, del desayuno, está presente siempre el libro. Anoche leí este cuento. ¿Qué les parece? Les voy a contar. Y les empiezan a contar a los niños. Entonces los niños se van a sentir estimulados hacia la lectura. Tiene que entrar el libro al hogar en las conversaciones, en la presencia de los libros. Nunca prohibir a un libro a un niño, ¿no? Porque hay muchos padres de familia que he visto y he sido testigo incluso, no toques ese libro, lo vas a romper, pero ¿para qué se compra el libro? Se compra para ser utilizado. Si yo compro mis zapatos es para que se gasten zapatos. Si yo compro mi camisa es para que se gaste mi camisa. Si yo compro un libro también para que se gaste el libro de tanto leerlo, de tanto leerlo. Yo me sentiría satisfecho de que mis libros estén en los hogares, todos maltrechos por el uso, no todos maltrechos por haber sido múltiples veces leída ese libro. Yo no se sentiría satisfecho por ello. Por eso, padre, les digo ese consejo, ¿no? Que compren libros, si no prohíban que los niños agarren ese libro, que lo agarren con toda libertad, ¿no? Y que lo lean también con toda pasión. Y ayudarles a leer, ¿no? Leyendo juntos primero. Ambos, padre, familia, hijo, a leer juntos, ¿no? El mismo libro, ¿no? En voz alta. El padre lee un párrafo, el niño sigue párrafo, así como una competencia. Entonces se convierte en un juego lúdico que el niño va a tenerlo siempre presente esto, ¿no? Y así podemos hacer cambiar esto. A los profesores, por supuesto, les aconsejaría que la hora de la lectura o la hora de comunicación integral de literatura sea una total fiesta en el aula. Que el profesor empiece a contar cuentos, a leer, como te digo, ¿no? Hacer, por ejemplo, significaciones sobre el cuento, rondas, declamaciones, aprender un poema, cantar una canción. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy segura que los padres de familia quienes nos están sintonizando este programa están tomando nota de todos los tips, recomendaciones, alcances, porque siempre ser padre de familia uno va aprendiendo en el camino, nadie nace sabiendo. Entonces son estas charlas, son estas entrevistas que estamos dando pautas, tips y experiencias, testimonio vivo de personas ilustres como usted. Muchísimas gracias, escritor Sócrates Usunaga Guaita. Lo comprometemos para otra fecha, a seguir conversando con nuevos temas. Muchísimas gracias también a todos los amigos que están haciendo réplica de esta entrevista. La idea es llegar a más familias, a más personas con un conocimiento realmente valioso. La lectura es muy importante, nos lleva a nuevos caminos, nuevos aprendizajes, y siempre los padres tenemos que dar el ejemplo en leer también. Si nuestros hijos nos ven con el hábito de la lectura, es fácil estimular a ellos también con el ejemplo. También comprarles libros, ¿no? De acuerdo a la edad, son muy bonitos. Y también pedimos al Ministerio de Educación que promueva a los escritores peruanos, que resalte literaturas con valores, ¿no? Con identidad nacional, que tanta falta nos hace al Perú, con civismo también. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, escritor Sócrates Usunaga, será hasta otra oportunidad. Igual, queridos amigos, a ustedes nos estamos viendo el próximo sábado en el programa Conversando en Familia.
Muchísimas gracias.